el tratamiento antes de que sea un curso fatal y que puede llevar a meningitis, porque también puede haber enfermedades meningitis herpética o meningitis virales, pues tiene que darse ya el tratamiento con antivirales, y también cuando está así en un grado así sobreinfectado, ahí sí hay que dar antibióticos. Entonces recuerden que también había esta parte que les decía, ¿no? Que generalmente el herpes es transmitido de persona a persona por contacto directo. Recuerden que las formas especiales de herpes que les decía, que pueden ser esas formas que es transmitida por lo que el odontólogo mete el dedo, ¿sí? O les hace las exploraciones, y que los virus consiguen inclusive pasar a través de los guantes, que están fino el poro, pero consiguen pasar a través de los guantes y pueden dar el eczema herpético o panadizo herpético, ¿sí? Y que es muy doloroso. Bueno, recuerden que esto también hablamos. ¿Se acuerdan que yo les decía, esto hemos visto antes, lo estamos volviendo a ver, que el herpes puede tener una primoinfección, pero también puede ser un herpes recidivante. Y hablábamos la otra clase también, cuando hay herpes recidivante hay que dar tratamiento. Y se acuerdan que yo les decía que hay formas de tratamiento y que ya les habla Amado Saúl de esas formas de tratamiento. Pues hay veces que la gente solo da el tratamiento y ya se olvidó. El herpes hay que volverlo a tratar cada vez que vuelvan a aparecer las lesiones. Vuelvo y repito, no por que se cure el herpes, sino es para disminuir el número de reactivación del virus, porque el virus se duerme, pero durante toda la vida se reactiva cada vez que baja su inmunidad. O sea, cuando el individuo es más inmunodeprimido, vuelve a reactivarse más veces. Es decir, como cuando ustedes tienen una gripe, por ejemplo, o tenemos una gripe, se han dado cuenta que cuando más deprimidos y tristes estamos, se nos pega todos los 7 males, las 7 plagas. Entonces ahí se nos aparece que moquera, rinitis, que la gripe, faringoamidalitis, que el vómito, la diarrea, todo nos pasa. Y a veces es cuestión de que a veces estamos hasta por tristes, ¿no? Y peor cuando peleamos con el novio. Entonces ahí está, son de las razones, ¿ok? Entonces estas pueden ser unas, pues, herpes recidivante también, ¿ok? Entonces acuérdense de que esto también es interesante en el herpes tipo 2, y que no me olvidaba de decirles que igual, ¿no? Que puede haber la cervicitis herpética, que ustedes no van a poder verlo, sino ya a simple vista los problemas en la mujer. Muchas veces eso es lo malo, por eso hay mucho cáncer cervicuterino que no es detectado a tiempo. Por eso decae mucha histerectomía. ¿Por qué? Porque se acuerdan que yo les decía que el varón es un portador asintomático de HPV. Entonces, la mujer desarrolla HPV, pero ¿qué es lo que pasa? Como el varón tiene sus órganos externos, la mujer tiene sus órganos que son muy internos, y lo que necesita son que el Papa Nicolau y un control ginecológico, pero siempre se necesita manejar el espéculo vaginal. ¿Por qué? Porque hay veces solo pueden ver las lesiones externas, pero la gran mayoría de lesiones también son internas. Y como por ejemplo está la cervicitis herpética, hay veces que tienen las mujeres dispareuma, ¿sí? Ardor urinario, o están con las EPI, las enfermedades pélvicas inflamatorias. Y hay veces el médico no revisa esto, que puede tratarse de una cervicitis herpética, es decir, que puede ser un herpes recidivante, ¿ok? Entonces hay veces ni se lo piensa. ¿Y qué? Y son las enfermedades pélvicas inflamatorias que dicen, ay, es que están los ganglios inflamados, ay, es que están con dolor continuo, ay, no puede tener relaciones sexuales, hay dolor a las relaciones sexuales, hay dolor al orinar, hay dificultad al orinar, hay disuria, inclusive está orinando hasta con pus, ¿ok? Y allí puede estar el problema,
¿ok? Entonces sí hay que pensárselo. ¿Por qué? Porque ustedes no ven a simple vista por fuera, sino que están en el cuello uterino, las lesiones. Bueno, las infecciones recurrentes, ya saben, ¿no? En la zona genital ya vimos, en el varón se puede ver, en las mujeres pues no se puede ver muchas veces, ¿sí? Recuerden también en los bebés, ¿no? Que pues acuérdense del Storch, ¿no es cierto? El síndrome del Storch en los recién nacidos, por eso la afección ocular, cerebral y sistémica, pues eso es lo que puede dar el herpes. ¿Ok? Entonces, acuérdense en esto, ¿no es cierto? El herpes simple, que son también, hay veces presentaciones sintomáticas, ¿sí? Entonces, ya se ve la vesícula herpética, ¿no es cierto? Acuérdense cuando es el meado de araña, aquí es decir, la vesícula herpética, ¿no es cierto? Entonces, pero esta, ¿qué nos puede llevar? Acuérdense, diagnósticos, una gingivoestomatitis que ya la vimos, los gráficos ustedes ya las vieron, ¿no? Puede ser una primoinfección genital, acuérdense que esa primoinfección genital puede ser primoinfección o un herpes recidivante. Siempre acuérdense de preguntar. Las queratoconjuntivitis, las meningoencefalitis. El herpes genital como tal, una primoinfección herpética por inoculación, como yo les decía, o un eczema herpético. Entonces, acuérdense, esta ya vimos, es otra forma, ¿no? La gingivoestomatitis herpética, pues ocurre casi en la mayor parte de unos 5 años de edad y lo que la queja común es el dolor de la boca, el ardor de la boca, el fuego que tienen en la boca los niños, y es la boca que es el fogonazo de la lengua, el ardor de la lengua con un dolor intenso, ¿sí? Y pues se acompaña de un eritema a nivel de las gingivas orales, ¿no? Pues ahí ustedes abren y se encuentran con vesículas a nivel de toda la cavidad oral y la característica con las adenopatías regionales, aquí cervicales, preauriculares y retroauriculares, un dolor intenso. Pues eso tienen que dar antivirales. Entonces es lo que hablábamos de otra ocasión, que es lo que suelen dar por lo general. Violeta de genciana, ¿no es cierto? Que siempre saben decir jarabe rosa, le dicen, ¿sí? Esa es otra de las cosas que a los niños les hacen toda la boca roja con mertiolate, esas cosas. En realidad, eso les sirve como que les opaca un poquito, pero ese ardor, pero la verdad es lo que tienen que dar es antivirales. ¿Ya? Entonces, casi siempre esto es confundido también con qué otra enfermedad. Y mismo vamos a ver las micóticas. Entonces, también ahí es cuando se confunden si es hongos o si es virus. Entonces, los virus estamos hablando que se ven aftas, o sea, se ven, inclusive se ven aftas, ¿no? Se ven las vesiculitas. Otra cosa es ver. Cuando ven ustedes hongos, lo que van a ver es como el muguet, ¿no es cierto? El muguet son placas blanquecinas, que es diferente, ¿ya? Vean, por ejemplo, aquí vemos un eritema multiforme, ¿no? Entonces, esta vuelta al eritema multiforme es una reacción medicamentosa, entonces que podría confundirse con una gingivoestomatitis herpética. Pero claro, ustedes si tocan no sentirán los ganglios, por ejemplo. Y el antecedente sería el consumo del medicamento. Ojo, ¿no? El pangina, la estomatitis aftosa o lo que estábamos hablando, la candidiasis oral, que son los diagnósticos diferenciales. Entonces, hay diagnósticos diferenciales. Es mandatorio, como siempre yo les digo, la comunicación que uno tenga con el paciente. ¿Por qué? Porque los antecedentes nos van a dar la base del diagnóstico. Pero, como siempre suelo decir, el cerebro no ve lo que no conoce. ¿Sí? Lo que hablábamos, ¿se acuerdan? Herpes
por inoculación, o es las lesiones profesionales que hablábamos. Por ejemplo, en los odontólogos se ve eh, muy frecuente, lo llamamos también panadizo herpético, ¿sí? Muy doloroso porque son lesiones que son muy incomunes, pero son afecciones por profesionales. Pero también se ha visto por manipuleo a nivel de genitales, ¿no? Entonces también otros de los que les vemos son los ginecólogos o tocólogos, que se llaman. Entonces los ginecólogos también cuando hacen la palpación, ¿sí? Y cuando hay, por ejemplo, en inmunodeprimidos igual, ahorita se está viendo en quiénes creen, en los proctólogos, ¿sí? En los proctólogos cuando hacen tactos rectales, ¿ok? Pues miren, ¿no es cierto? Como estábamos hablando, entonces, aquí en el libro de dermatología sí encontramos, miren, dónde está el herpes, miren cómo se puede presentar. Miren ¿se acuerdan los fogonazos que decíamos, no? Entonces, y presentaciones que también de herpes tipo 1, suprapúbico, por ejemplo, dos sitios donde siempre se presenta y no es un herpes tipo 2. En la parte posterior, es decir, a nivel del coxis, ¿sí? A nivel suprapúbico, ¿sí? Es un herpes tipo 1 y puede ser recidivante. Son presentaciones caprichosas, pero casi siempre son muy frecuentes, ¿sí? Entonces, hablando del herpes neonatal, recuerden pues que el 50% son de las personas, de los bebés, ¿no? Expuestos en parto y pues lastimosamente es la falta de los controles durante el embarazo. Y las lesiones, miren, casi el 50% son piel, boca y ojos. El 30% ya desarrolla una encefalitis y el 20% se disemina a nivel del sistema nervioso central. Entonces, de ahí, ¿por qué las encefalitis? ¿Por qué los retrasos mentales? ¿Por qué tenemos diputados en la nación? Ahí está su razón, ¿no es cierto? Entonces, la infección herpética congénita pues, puede relacionarse con microcefalia, microftalmia, cataratas, púrpuras, ictericia y el Storch, ¿no? Así que vamos con el herpes tipo 2, igual, miren, esto también ya lo vimos, ¿no es cierto? Básicamente a nivel genital, pues hablamos del 25% de presentaciones de prima infección, ¿sí? Como hablábamos también, pues la sensación de ardor intenso es idéntico con dolor intenso, disuria, hay veces polaquiuria, ¿sí? Y pues en el varón va a ser más fácil la exploración, en la mujer hay veces tienen las lesiones no muy afuera, se ven labios mayores, labios menores, pero recuerden que también el herpes puede presentarse a nivel de canal cervical. Ese es el pero. Y pues los dos se pueden presentar acompañados de fiebre, malestar general, artralgias, como si fuera cualquier proceso viral y inflamación de ganglios cercanos, ¿sí? Recuerden que el ciclo de proceso infeccioso que hablábamos se va hacia los ganglios, ¿sí? Es para ganglionar. Entonces, ¿en dónde se quedan atrapados? Entonces están en las terminaciones nerviosas. Y pues ese es el problema más grande y es por ello que hablábamos de la prima infección que te deja para toda la vida. Entonces, es el recuerdo que pues no es el novio que lo vas a recordar para la vida, sino que tal vez con él te metiste y te dejó este recuerdo para toda la vida, ¿ok? Entonces, no por lo que te dejó de buenos recuerdos, sino este es el recuerdito. Ojo, ¿no? Entonces, como hablamos del diagnóstico diferencial, hay varios.
del herpes tipo 2 entran estos tres. También el eritema multiforme, que se provoca también como úlceras y ampollitas a nivel de región genital. Entonces también el eritema multiforme, como yo les estoy mencionando, es una reacción de tipo medicamentoso. Entonces, que se da igual a nivel de mucosas, o sea, mucosas oral y genital con presencia de ampollas. La enfermedad de Behçet también se presenta en región de mucosas. Lo que están viendo aquí en la pantalla es el líquen escleroatrófico. El líquen escleroatrófico ulcerado, como ven, son placas liquenificadas y son blanquecinas. Entonces, meten también dentro del diagnóstico diferencial. ¿Ya? Pero recuerden que lo importante es los signos acompañantes. Recuerden que eritema multiforme en relación con medicamentos que haya consumido. Behçet, si ya tuvo estos episodios a repetición y no es la primera vez, ¿sí? Y tienen que buscar también mucosas orales. Y líquen esclerotrófico, miren, son placas liquenificadas de colores blanquecinos. Las otras son ampollitas, llegan a ser ampollas, pero en realidad son vesículas, ¿no? Estas ya se hacen algo más que vesículas, se hacen ampollas inclusive. Y más aún, en herpes, pues el dolor urente, disuria, polaquiuria y los ganglios inflamados, ¿sí? Es también algo que ustedes pueden catalogarlo como que da el diagnóstico diferencial. ¿Ok? Entonces, como saben ustedes, el tratamiento con el aciclovir, pues lo que hablábamos, lo que hace el aciclovir es el bloqueo de la replicación. ¿Se acuerdan que era de eso? El virus puede estar formado por su ADN, su ARN. El bloqueo del aciclovir, el bloqueo que hace el aciclovir es la replicación. Entonces, mientras más rápido se da, es lo que se hace que más rápido se detenga la replicación viral. Es lo que hace el aciclovir. Entonces, por eso, el tratamiento válido es dentro de las 48 hasta máximo 72 horas. ¿Por qué? Porque después de eso ya tienes una replicación viral, entonces el virus ya invadió las fibras nerviosas terminales y ya el daño, es decir, en el caso de las neuralgias ya está dado, ¿sí? Entonces ya cumplió su replicación viral. Entonces ese es el mecanismo. Se ayuda a que no haya esa replicación viral y por eso es que cada vez que se despierte el virus hay que inhibirlo, ¿sí? Entonces, herpes zóster, que ya vimos también, el virus varicela zóster, ¿sí? Ahí está, se debe, pues, la varicela zóster se reactiva porque permanece latente en los ganglios espinales, ¿no es cierto? Entonces, igual el mismo mecanismo, ¿no es cierto? Pues lo único que hace es, aquí están los ganglios dorsales y lo único que hace es reactivarse. Y pues, el episodio inicial, el estado latente y una reactivación. Si hay el compromiso de los nervios sensitivos, habrá una neuralgia postherpética. Entonces, si no lo inhibiste a tiempo, lo que va a haber es el dolor intenso, que como con ustedes ya lo habíamos hablado. Como les dije, en los niños también hay herpes zóster, pero recuerden, se puede confundir con una varicela, pero la característica es que van a ir a un dermatoma, ¿no es cierto? A un solo segmento que esté regado a nivel neural por un solo dermatoma, por un solo grupo neural. Entonces, recuerden también que yo les decía que son vesículas con el centro que es algo necrótico o costrado, un centro ennegrecido, que se parece bastante a la lesión inicial y la lesión elemental de la varicela, ¿sí? Entonces, después habrán las lesiones similares a pústulas, que más o menos, ¿sí? Inicia entre 12 y 24 horas, las pústulas 3 días, las costras van de 7 a 10 días y más o menos la duración es hasta 3 semanas, ¿sí?
Miren, entonces, tenemos diferentes tipos, como yo les decía. Más o menos el 50% es intercostal, el 15% es de rama del trigémino, ¿sí? Y el trigémino, acuérdense que tiene toda la rama del oftálmico, facial y trigémino. Todas estas es una rama así con un tronco bien amplio. Y es por eso que hay veces esta es la rama más peor comprometida, porque como yo les decía, puede comprometer la rama oftálmica y dar compromiso al nervio óptico y quedarse ciego. ¿Sí? La rama cervical, por eso es que son afecciones que dan muchísimo dolor, por eso las cervicalgias, ¿sí? Igual, las lumbosciatalgias. Entonces, miren, aquí está para que vean ustedes las ramas como son comprometidas. Pero si ustedes ven la afección, cuando más desapunta nasal, inclusive hay mayor afección ocular. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la afección va a ser mayor y puede darte mayor compromiso de la piel. Y la piel lo que puede quedar es como si fueras tú, que hubieras sufrido una quemadura, como te hubieran lanzado agua hirviendo y la piel va a quedar como quemada, ¿sí? Entonces, hay que ver, como yo les dije, en pacientes inmunocomprometidos, es decir, inmunocomprometidos tiene que verse también si el paciente es viejito, diabético, si es hipertenso, porque en esos pacientes ustedes tienen que darse cuenta si va a necesitar un poco más de extensión del tratamiento. Por eso yo les dije, inclusive se puede dar hasta 15 días, pero siempre y cuando hay que ver, ojo, ¿no? Función renal. Pero si ya tienen un paciente inmunocomprometido, como yo les decía, denle, porque los efectos después, los colaterales, van a ser peores. ¿Ok? Miren, entonces, dentro del trigémino, por ejemplo, cuando está afectado, que puede dar conjuntivitis, queratitis, neuritis óptica, ptosis palpebral. ¿Sí? Entonces, hablando de complicaciones, yo no hablo a veces de la neuritis posherpética, sino hablo un poco de la ignorancia de nosotros los médicos. ¿Por qué? Porque nos falla el diagnóstico, chicos, nos falla el diagnóstico y ahí la pagan nuestros pobres pacientes. Entonces, la mayor parte de pacientes que vienen con neuralgia posherpética es por un mal diagnóstico. Y entonces el mal diagnóstico termina en un cero tratamiento. Y el pobre paciente paga las consecuencias, y las consecuencias es este dolor persistente. Y dice, un mes después, mentira, ni un mes después. Como yo les he dicho, son años, ¿sí? Como yo les he contado, 15 años después, y pacientes con el dolor intenso y con la sensación de no sentir nada en ese sitio. Es una sensación primero de anestesia y después de un dolor intenso que no saben dónde meterse, ¿sí? Cambios bruscos de temperatura te alerta ese dolor. Más frío, más calor, te alerta ese dolor. Les cuento, yo tuve herpes, ¿sí? En esta, ¿sí? Gracias a Dios me hice el diagnóstico enseguida. Sí, pero era justo que estaba pasando por medio persecución laboral. Pero gracias a Dios me lo hice el tratamiento un 2x3. Pero miren, tenía aquí lesiones, tenía en todo el cuero cabelludo, porque me fue la rama del trigémino. Y mis lesiones iniciaron en párpado superior y enfrente. ¿Sí? La primera cosa que hice fue correrme a oftalmología. Y le pedí que me viera para ver si no tenía afección ocular de este ojo. Porque ya dije, como ya tengo en párpado y ya tengo aquí, empezaron a salirme en punta nasal. Ya me asusté tanto, chicos. Pero un día fui a dejar a mi hijo al colegio y solo abrí la ventana y me dio un poquito de viento. No saben qué dolor tan grande que es. Y más aún, yo, por ejemplo, ya cuando veo a un paciente que viene con el herpes, le pido nada más que se meta el dedo al oído, ahí van a sentir lo bueno que es. Es un dolor tan intenso, ¿sí? Entonces, allí
van a saber lo que es dolor, ¿sí? Entonces no puedes hacer esto, no puedes meterte el dedo al oído. Entonces yo, para corroborar, yo así, señor, métese el dedo al oído, a ver si le duele o no le duele. Si puedes hacer esto, ya sé que me estás mintiendo. Si no puede hacer eso, dice, yo no podía hacer esto porque yo me metí así nada más, que me zumbaba el oído porque me dio el viento. Era un dolor que lo único que quería estar es durmiendo, porque me dolía toda la cara, ¿sí? Y es por eso que ustedes, hay un producto que yo siempre lo estoy recetando, porque me ponía muchísimo para que no me deje las cicatrices, porque ahí sí, como piña, ¿no es cierto? Tal cual te quedan las cicatrices. Entonces, es eso. Entonces, es un dolor intenso y hay que prevenir para que te quede. Hay veces yo sí siento, ¿por qué? Porque en realidad el mareo también te queda, pues porque es una afección a nivel también de todo el conducto auditivo y de todo tu sistema de equilibrio. Entonces, sí es comprensible para las personas que hayan sufrido de herpes, ¿ya? Y tú igual, la lengua no la sientes. Entonces, de veras se te chorrea el agua, se te chorrea la comida y no sientes ni el agrado de comer, ¿sí? Igual, sonarte la nariz, olvídalo. Entonces, sí, sí es eso. Entonces, acuérdense de la prueba de Sank, ¿sí? Que es muy fácil. ¿Sí? Hay veces ni siquiera saben qué es, entonces yo les he explicado de qué se trata. Es muy fácil y yo con esa prueba he ganado apuestas, he ganado plata. Entonces, el cultivo viral se puede hacer, pero generalmente los cultivos virales no resultan porque no lo saben hacer, la verdad. Pero se puede hacer anticuerpos monoclonales, que sí se hace, pero ya es en casos de investigación. Igual inmunofluorescencia directa, que ya serían pruebas mayores. La verdad es que la clínica es mandatoria, ¿sí? Y claro, el PCR, reacción cadena polimerasa, también es ya, por ejemplo, algún rato tenía una paciente que tenía leishmaniasis y que me vino al hospital dermatológico. Entonces yo le diagnostiqué, en realidad tienes leishmania. Y era una americana que vivía aquí en el Ecuador, profesora del colegio americano. Y llega con el marido y me dice, ¿cómo sabes? Entonces le digo, porque las lesiones clínicas es una leishmaniasis, ¿sí? Y me trae todas las pruebas, todas las que le ven ustedes, porque en Estados Unidos le habían hecho todo, ¿no? Hasta sabía el sexo del parásito, tal cual. O sea, le hicieron PCR, le hicieron inmunofluorescencia, todo, anticuerpos monoclonales, todo el parásito. Entonces ya tenían el diagnóstico. Pero lo que no tenían, como allá casi no se da leishmania, pues no tenían el tratamiento. Entonces, mira, ya me mandaron el diagnóstico todo y aquí está. Y así, hasta el tipo del parásito, o sea, todo, leishmaniasis y todo. Entonces, así es, ¿no? Entonces, hay pruebas y clínicamente no le diagnosticaron, pero le hicieron todas las pruebas, le sacaron todititas, es decir, todos los papeles me traí. Y decirle, mira, tienes leishmania. Ah, dice, ¿y cómo sabes? Entonces muestra ahí los papeles. Tenía, se los juro así, hasta el sexo del parásito que le picó. Tal cual. Pero no tenía, ya les digo, no sabían con qué le iban a dar el tratamiento, porque no sabían qué es lo que le iban a poner. Entonces, por eso es que le dijeron, anda al país donde te picó, entonces allí ellos sí tienen. Y lo único que allí en Estados Unidos tienen es, por ejemplo, en los campamentos militares. Ahí tienen, ahí manejan el glutantime. ¿Vieron? Son historias. Entonces, miren, lo que hablábamos la anterior vez, ¿no es cierto? Entre las primeras 24 a 72 horas se debe instaurar el tratamiento de elección, un tratamiento con herpes, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, en inmunocompetentes, pero en inmunocomprometidos hay que ya ir variando, ¿no? Se puede dar hasta 15 días. El aciclovir se puede dar también intravenoso, ¿sí? Hasta 10 miligramos por kilogramo de peso cada 8 horas, ¿sí? Ahora, hay que ver, ¿no es cierto? Como yo les decía, hay que ver por qué. Hay que ver función renal, ¿sí? Cuando se da intravenoso, más aún, como es una carga más directa.
El valaciclovir, en caso de herpes zóster hay que dar 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? Por 7 días. En caso de herpes simple se da 500 miligramos cada 8 horas por 7 días, ¿ok? Aquí miren, esto está bien que se lo copien o saquen una fotografía porque es un cuadrito súper interesante. Es cómo ustedes deben tratar la primoinfección y tratar la recidiva. En realidad, la recidiva yo la trato, casi sale por 400 miligramos en inmunodeprimidos. En inmunocompetentes yo acostumbro a dar también 400 miligramos. ¿Sí? Ahí habla de 200 miligramos. Hay veces yo doy 400 miligramos, chicos. ¿Sí? Entonces, ojo, ya sacaron una fotografía de eso. ¿Sí? Sí, saqué una fotografía porque en realidad sí es interesante. ¿Ya? Ok. Miren, aquí hay otro. También, como yo les decía, también hay del fanciclovir y el foscarnet. El fanciclovir no hay aquí en el Ecuador, ¿sí? Entonces, la recurrencia, yo acostumbro a tratar también ese esquema de 400 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Por 5 días, que también es otra de las formas que sí se puede dar, pero dependiendo, ¿no? Ok. Entonces, como yo les decía que lo más difícil es tratar el dolor posherpético, pues ya dentro de lo que es el dolor herpético mismo, hay que dar inhibidores tricíclicos y analgésicos. Yo les decía que casi siempre se debe asociar analgésicos centrales y periféricos. Como analgésicos centrales, en su gran mayoría yo utilizo el paracetamol de 500 hasta 1 gramo cada 8 horas. Eso va a ser, pues, dependiendo del tipo de paciente. Hay pacientes que en realidad llegan a la histeria, ¿sí? Y eso es porque el umbral de dolor es súper diferente, ¿sí? Y pues, como ustedes ven ahí, los esteroides orales según riesgo-beneficio, hay veces que vienen con un herpes tan extendido que sí hace falta hospitalizar al paciente y sí se usa, pero generalmente es cuando hay por ejemplo, si tú tienes todo, por ejemplo, cuando yo he utilizado esteroides, cuando tengo, por ejemplo, cuando hay afección de todo miembro inferior, por ejemplo, ¿sí? Está todo lleno de ampollas, ya, o sea, ya se hizo todo, una ampolla completa, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, el dolor es muy intenso, ¿ya? Entonces, la carbamazepina, hay colegas que utilizan bastante. Yo, como les decía, yo utilizo la amitriptilina, ¿sí? Viene en presentación de 25 miligramos. Como son inductores del sueño, entonces lo que se utiliza es antes de dormir. Y solo igual, 15 días y nada más. Y lo que utilizo es el clozidal. ¿Ya? Ok. Las verrugas ya vimos, ¿no es cierto? Que pueden estar en cualquier parte de la piel, hay en región oral genital y generalmente son lesiones hiperplásticas epidérmicas, ¿no es cierto? Hay diferentes tipos de virus, entonces, por ejemplo, la tipología, hablamos de 76 genotipos de HPV, entonces hablamos de las vulgares, que son tipo 247, las planas, la 3 y la 10, las plantares se habla de 246, las filiformes, y los condilomas, que son 68, se habla de 16-18. La que vemos en la pantalla es una verruga periunguial, ¿no es cierto? Recuerden que la presencia de los vasos esclerosados, ¿no es cierto? Entonces aquí hay una clasificación que también es súper interesante. ¿Por qué? Porque ya hablamos de un potencial oncológico. Y esto quiero que se vea bien en la mente. ¿Por qué? Porque si se ha visto a nivel de condilomas, y yo sí les he dicho que
pueden a largo plazo desencadenar en cáncer de pene, especialmente como ustedes pueden ver, que las verrugas genitales, condilomas cervicales, papulosis boboinoide, tumor de Bush-Lowenstein, ¿sí? Que los tipos 6 y 11 dan el carcinoma verrugoso de pene, ¿sí? A nivel cervical y vulvar. Ojo, ¿no? Entonces, sí son potencialmente cancerígenos, ¿sí? Y es lo que hablábamos también en la otra clase. Entonces, hay veces que, por eso es que todo el mundo dice, no, es que van a curar espontáneamente. Mentira, hay que hacer tratamiento, ¿sí? A medida que dejes, siguen ahí reproduciéndose y siguen penetrando más a nivel de mucosa, entonces sigue causando su daño. Entonces terminan en ser carcinomatosos, ¿sí? Y pues el 5, 8 y 9, también los carcinomas epidermoides, ¿sí? Que pues inicia con epidermodisplasia verruciforme, que se habla que también son virus del HPV, ¿ya? Entonces son diferentes variantes, pero igual son carcinomatosas. Y pues vemos en las lesiones orales, ¿sí? Como las, se habla de, ¿cómo es que se llama? Se me acaba de ir el nombre de la displasia verruciforme, sí, epidermodisplasia verruciforme, pero tiene un nombre, leucoplasia oral veliosa, ¿sí? Que es otro. Entonces, esas son enfermedades que pueden desencadenar en carcinomas, ¿sí? Ok, entonces la presentación, miren, ¿no es cierto? Que son así como coliflores, ¿no es cierto? Si se habla, pues son pápulas verrucosas o pápulas con superficie verruciforme, si se habla, pues las vulgares pueden estar en cualquier sitio, chicos, ¿sí? Hablábamos ese día que las que más predominan en rostro, por ejemplo, son las planas, pero también pueden estar mezcladas con verrugas que son vulgares. Las vulgares normalmente son las pápulas, o sea, se las describe como pápulas que son con superficie verrucosa o con superficie filiforme. Y cuando son planas, son, claro, pápulas aplanadas, ¿sí? Pero igual todas son verrugas. Entonces, miren, por ejemplo, aquí tenemos una pápula, pero esta sí es con superficie verrucosa, pero miren, está la localización en cara y no deja de ser una verruga vulgar, ¿no? Miren en dedos, miren aquí, estas son periunguiales, está en el borde del dedo, pero son periunguiales. Aquí miren el borde de la uña, también son periunguiales. Aquí está en el dedo. Acuérdense que la característica es que tienen, que está clarito, vasos esclerosados centrales, ese puntileado negro, ¿ya? Miren, está en barba, ¿no es cierto? Y miren, como les digo, son esto que son como filos, filiforme, entonces le da la característica de las verrugas. Por ejemplo, miren en párpados, miren, en párpados. Esta se confundiría con una queratosis seborreica, por ejemplo, ¿no es cierto? Y sí, casi siempre yo les digo, no toquen. Y van y están, rasquen cuando tengan que rascar para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces hay veces iban y entonces hay veces ahí tenía de medicina familiar unos doctores, entonces ya sé que leían medio que la mamá de Teresa, iban y, a ver, dime el diagnóstico, van, lo rasca y le digo, ¿y qué es? Dice, ese es un nevo, doctora, ese es un nevo, porque es una papa hipercrómica. Le digo, anda, lávate las manos, porque es una verruga, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque va y rasca y así, no, por Dios. Pero mírale bien, si está ahí, si está negra, mírale. Entonces, ¿por qué? Porque corren el riesgo de transmitirse, pues, y uno también se contagia. Entonces, estas que son así, miren, especialmente son engañosas. En fosas nasales, miren, estas también así, algo así oscuras, son engañosas, así que mucho cuidado. Miren esta, si ven, ya con esas pápulas así que son filiformes así en la superficie, y ya mucho cuidado, ¿sí?
Entonces igual, ¿no? Recuerden que las plantares, que yo les decía, miren en manos, miren, aquí se acuerdan que yo les decía que se reúnen unas con otras y pueden dar las verrugas en mosaico, ¿sí? Entonces en las plantas de los pies duelen tanto que inclusive se las llama clavos plantares porque es como si pisaras en clavos. Igual ahí van a llamarse ojos de polio, ojos de pez, en portugués le llaman olho de peixe. Entonces igual es ojo de pescado. ¿Por qué? Porque tienen como un ojo y es el vaso esclerosado central que le da la forma de un ojo. Entonces es el dolor intenso. Entonces puede ser las verrugas de mosaico o mosaicismo cuando se juntan, ojo, ¿no? Miren, aquí tienen unas verrugas en mosaico, miren, todititas estas que se juntaron. Aquí también están juntas porque normalmente son así chiquitas, ¿no? Miren, los vasos esclerosados centrales. Entonces, la característica que duele. Entonces, ese es el diagnóstico diferencial con un calio. Entonces, si el calio no le diagnostican bien y dicen, no, es una verruga, no es un calio. Entonces, por allí, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que ir y coger un bisturí y rasparle un poquito, cortarle y ver si tiene o no tiene vasos esclerosados. ¿Sí? Pero no hacer que sangre. Porque si sangra, esos son los vasos que alimentan a la verruga. Pues sangra y van a hacer que se contamine todo. Pues mucho ojo también. Pues miren, por ejemplo, aquí, cerca de los ojos, ¿no? Ni parece, esto parece que pecas, lunares. No, son verrugas. ¿Sí? Miren aquí. Miren, y estas son planas. ¿Sí les traen? Planas. Miren qué cantidad en manos. Miren en cara. Tal vez este se estaba haciendo de estas y se transmitió. ¿Sí? Miren aquí en rostro. ¿Sí? Miren. Si ven, las papulitas son planas. Estas ya las hemos visto. A nivel de genital, ¿no? Dice 15 a 45 años de edad. ¿Por qué será? Pues, y especialmente en varones. Es la vida loca, ¿no? A los 15 que empiezan a querer tener experiencias sexuales. Y a los 45, los hombres que quieren ser de 15. ¿No es cierto? Entonces, esos les dicen los polios locos. Entonces, generalmente es por esto, que ahí es donde más contagio sexual existe. Todas las enfermedades de transmisión sexual es justo en esa edad, 15 y 45 años. ¿Y por qué? Porque no les importa dónde se meten. Entonces, ahí están los resultados. Es donde más sífilis, sida, ¿sí? Es justo la edad, justo en mayor promiscuidad. Entonces, allí se ven esto, pues miren, como hablamos la otra vez, miren, justo en la cabeza peniana. Entonces, de aquí hay igual las glándulas sebáceas y hay mucha confusión con las glándulas sebáceas. Entonces, hay veces el médico no tiene la suficiente perspicacia de ver, inclusive hay chicos que tienen mucha hiperplasia de las glándulas sebáceas y se pueden confundir con verrugas. Y hay veces, yo he tenido un X médico que siempre mandaba y tenía ya un programa de curación de estas que decía verrugas genitales, que los mandaba, no sé si le conocen al doctor Lamiña. Entonces se queda el consultorio abajo, al frente del hospital Eugenio Espejo. Entonces él siempre, todos los jovencitos ya tenían un programa de cómo los quemaba con un cautín. Entonces todas las mamás iban al hospital dermatológico con los hijos, todos con procesos infecciosos. ¿Y saben qué les quemaba? Toditas las glándulas sebáceas. Entonces lo peor era que la mamá terminaba diciendo, pero ya pagué todo el programa y ya pagué todo el tratamiento, doctora. Les cobraba por todo el tratamiento como $70. ¿Sí? Yo digo, pero vaya, o sea, qué absurdo, ¿no? Ya les cobraba por todo el tratamiento porque les mandaban del colegio diciéndoles para que les daban los exámenes, tanta cosa. Y ese doctor, o sea, era como que, creo que quería una asociación con el hospital dermatológico, pero todos los pacientes de él iban porque él les quemaba, pero que decía que tenía un cautín, ¿no? Y que iban todos con lo mismo, pero no les quemaba verrugas,
Hay veces muchos de los chiquitos no habían tenido ni relaciones sexuales, pero les quemaba. Lo que les quemaba eran las pápulas perladas, ¿ya? Entonces, por favor, no harán eso, por Dios. Entonces, les cuento como anécdota, pero sí hay, ¿sí? Les vendía como que el programa de quemadura de las verrugas genitales. Entonces, es tan loco, pero sí, ¿ya? Entonces, hay que distinguir, ¿sí? Miren lo que es pápulas verrucosas, ¿sí ven? Como yo les decía, o sea, están allí, en superficie verruciforme. Es diferente a tener una corona peniana, que son glándulas sebáceas, ¿sí? Que ahí se llaman pápulas perladas, ¿sí? Entonces, muy diferente. Miren, es diferente a esto, como yo les decía en la anterior clase, es muy diferente, ¿sí? Estas son las glándulitas, miren, estas son las pápulas perladas, ¿sí ven? Aquí. Entonces, hay veces hay una hiperplasia glandular, perdón, no ganglionar, glandular. Entonces, las glándulas de veces son más gruesitas. Es como una espinillita que son las pápulas perladas. Entonces, los pobres guaguas iban y todos lastimados en ese sitio. Imagínense qué doloroso. Pero bueno, iban con sus madres y les iban a hacer sus tratamientos. ¿Se acuerdan de las verrugas genitales que ya vimos? Miren, he tenido pacientes en este estilo, mayorcitos inclusive, que van a las casas de tolerancia, y en una ocasión tuve un paciente ya viejito de 80 años que visitaba una casa de tolerancia, pero fue en estas condiciones. Ya eso ya era un carcinoma verruciforme a nivel peniano, ¿sí? Entonces hay que ver eso, chicos. Bueno, entonces los tratamientos, ¿no? Como hablábamos, hay que ver las condiciones del paciente, el tipo de lesiones. Se pueden utilizar diferentes tipos de sustancias, inclusive hay sustancias que son muy, muy agresivas. Como les dije, dependerá, ¿no? Pero casi yo siempre utilizo sustancias asociadas. Yo les hablaba de que utilizo la podofilina, una concentración del 27%, y el ATA el 35%. Las asocio las dos para que te vaya mejor. Y hay veces, cuando ya son muy resistentes, sí le combino con crioterapia, ¿sí? Entonces, acuérdense que la otra vez comentábamos que hay sustancias queratolíticas y sustancias cáusticas. Entonces, los queratolíticos solo sirven para desgastar o disminuir las lesiones, pero no matan al virus. Entonces, hay que utilizar son sustancias cáusticas, ¿ok? Ahora, hay sustancias también citotóxicas y hay sustancias citostáticas que también hablamos, ¿no es cierto? La podofilina en este caso es una sustancia citotóxica que es muy barata y sí da buenos resultados. Vuelta como, ¿quién quería usar? Creo que era el Santiago, creo que quería utilizar el 5-fluoracilo. Entonces, como él tiene plata, entonces por eso decía que iba a usar el 5-fluoracilo. Entonces, pues son citostáticos, pero citostáticos. Entonces, no tienen una buena función. Ahora, la bleomicina he visto utilizarse también, pero también no con buenos, o sea, no con tanta efectividad, ¿sí? Sí te va a servir, pero con un largo periodo de tiempo de tratamiento, ¿ya? Otros métodos quirúrgicos, como hablábamos, que se pueden utilizar. El curetaje en cuestión de verrugas te sirve, pero cuando tienes muy poquitas lesiones. La electrocirugía también, cuando tienes 1 o 2 lesiones. ¿Por qué? Porque igual son métodos que te van a dejar mucha cicatriz, ¿sí? La cirugía clásica te sirve, pero cuando tienes muy, muy grandes las lesiones y ya las tienes que, como hablábamos, por ejemplo, en región rectal, por ejemplo, y de esas que son muy, muy grandes y están obstruyendo el recto, ¿sí? El recto, el ano, que sí hay que hacer una cirugía exploratoria. La crioterapia, pues es algo adecuado que sí sirve y te va muy bien. Por ejemplo, en región plantar, sus compañeros sí han visto que nosotros es de las preferidas que hacemos, ¿no? A veces cuando están muy, muy grandes o muy amplias, o sea, si tenemos verrugas en mosaico, por ejemplo,
desgastamos y hacemos que bajen el tamaño y después las quemamos con crioterapia, ¿ya? El láser sirve, pero igual es muy caro en mi punto de vista. Cada sesión de láser está entre 70 a 100 dólares, entonces sí es bastante costoso. Pero en Santiago puede. Bueno, entonces hay algunos otros tratamientos que se habla, pero yo solo los he puesto. El levamisol, la cimetidina están siendo estudiados. Los interferones, para que lo sepan, cada ampolla de interferón cuesta 600 dólares, ¿sí? Los interferones yo los suelo utilizar, pero a mí, por ejemplo, me ha ido muy bien en cirugías intraoperatorias de cuando opero queloides, por ejemplo, ¿sí? Pero 600 dólares es un costo muy alto, ¿no? Retinoides, los retinoides van, pero recuerden que los retinoides son como para desgastar y para disminuir la lesión, pero no es algo definitivo, o sea, es un queratolítico. Ese es lo que produce. Psicoterapia, con todos los, dependiendo de lo que tenga, pues casi todas las enfermedades necesitan psicoterapia, ¿no? Bueno, ahí está un análisis entre verrugas y condilomas, ¿no? Entonces, de ley, las verrugas, lo que hablábamos antes, ¿no? Inmunoterapia. De inmunoterapia hay algunas sustancias que se habla de que te ayudan a mejorar el sistema inmunológico, desde alimentos hasta medicamentos. Algunos yo sí los utilizo. El problema, por ejemplo, son los costos. Entonces, hay veces solo se maneja con mejorar los procesos de alimentación. En condilomas de ley, el estudio de las venerias. ¿Por qué uno se manda esto? Casi siempre nos debe llamar la atención. Por ejemplo, les cuento el caso de un paciente que tuve que vino con verrugas planas a nivel de todo el rostro. Entonces uno solo se los atiende y no se dice nada. Pero tenía 18 años y en realidad era VIH, ¿sí? Entonces sí nos debe llamar la atención, porque tal vez inicia con ese, como un indicativo de que siempre suele decir que la piel es el espejo del alma, entonces algo está pasando. El tricloracético es el más inocuo si tenemos embarazadas, por ejemplo, en el caso de que tenga durante el embarazo condilomas. El más inocuo para ser tratado es el tricloracético, ¿sí? Se puede hacer electrofluoración y algo de crioterapia, pero no le sirve muy bien la crioterapia porque es bastante doloroso. Bueno, el molusco contagioso también es otra de las enfermedades más comunes que les he contado, que hay también en niños, que les he dicho que es producida por el grupo de poxvirus, ¿sí? Y lo que hace es una proliferación de los queratinocitos. Ahora, la duración del proceso infeccioso casi es 40 días, ¿sí? Entonces, la característica, ¿se acuerdan que yo les decía? Es lo que está aquí, ¿no es cierto? Es una pápula brillante con centro umbilicado. Puede presentarse en todo sitio, especialmente la presentación es en pecho, en espalda y en brazos, pero cuando hay sospecha de violaciones o abusos sexuales, hay que buscar también legión genital cuando se trata de niños, pero que cuando se trata de adultos, uno tiene que pensar, porque también hablamos de una enfermedad de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, pues, en los niños también, miren, puede predominar en el rostro, ¿sí? En adultos, pues, una enfermedad de transmisión sexual, ¿no es cierto? Entonces, que va a estar predominantemente en abdomen, pubis y axilas. Ahora, lo que hablábamos, múltiples pápulas con centro umbilical y de características que son brillantes.
como yo les decía, pues pueden hacerle lo que ustedes quieran, pero no les va a servir, que lo primordial es hacer un curetaje de la lesión y sacar el contenido. Entonces el contenido es como si ustedes estuvieran sacando una espinilla, pero que está bastante protegida por una capa fuerte. Entonces por ello hay que drenar en su totalidad, partir la capa que le envuelve. El periodo de incubación es de unas 7 semanas. Por eso yo más o menos les dije que el periodo de contagio todavía hasta que quede la última lesión va a ser 40 días. Así que en esos 40 días tienen que ustedes revisar a su paciente que no quede ninguna, porque si una queda, pues va a seguir contaminándose. Ahora, hay sustancias que secreta este virus, y lo que hace que esa sustancia propia del virus provoque un tanto de picazón. Vemos formas gigantes de molusco contagioso cuando estos ya están maduros, y también cuando vemos en enfermos inmunodeprimidos, especialmente con VIH, ¿sí? Aquí como que sufre involución espontánea. Mentira, no se ha visto eso, ¿no? La localización en tronco, axilas, cuello se considera contagio en piscina, ropas, toallas, y como yo les decía, como los niños también van a campamentos vacacionales, están tal vez compartiendo, hay veces que duermen en la misma cama, ¿sí? Entonces hay que revisar, que miren, ¿sí? Revisar a los niños todo. Yo les pido a las madres cuando les llevan a consulta que les marquen con un esfero, porque en realidad lo que hay es que retirárselos. ¿Qué tratamientos pueden haber? Miren, contenido de la pápula, eso, fenol nitrato de plata, curetaje ablandar con ácido tricloroacético, el 25%, crioterapia. Imagínense, si ya duele la crioterapia, es masacrarlo al pobre niño, que para mi punto de vista no está bien. Generalmente yo cuando tengo niños pequeños y cuando vienen, por ejemplo, a mi consulta, yo antes solía, tal vez lloraban, y uno es madre, pero las madres algún rato una de ellas me mandó al diablo, y yo dije, no, ni más lo hago por ahorrarles dinero. Ahora yo sinceramente no lo hago. Si ellos quieren que le cure y haga curetaje, pues tienen que pagar un anestesiólogo y que le den anestésico y lo duerman, lo seden al niño para hacerle, porque imagínense, son tantos y les duele, ¿sí? Creo que con ustedes vimos a un doctor que llegó y a ellos mismos les explico y les hago que uno a uno le saque su misma madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la mamá que le odien, pues no a mí, ¿sí? Entonces, la povidona ayudada sirve, pero para colocarla después de lo que se hace la extracción, ojo, ¿no? Aquí está lo que hablaba el Santiago, que quiere ponerle Mickey Mouse y todo lo demás, ¿sí? Entonces, pues, la cantaridina, ¿sabe alguien qué es la cantaridina? Pero sin buscar en el internet, porque si no, cualquiera se hace inteligente buscando en el internet, pues, estudiando es otra cosa. La grisofulvina también le han puesto, pero ninguno de esos vale, ¿no? A ver, la cantaridina, ¿qué es? No saben qué es la cantaridina. Entonces, investiguen, ahí hablamos. ¿Ok? ¿Correcto? Espero que ahorita sí ya les haya quedado claro, ¿sí? Durante el fin de semana espero que ustedes entren a su página, ya van a estar todos matriculados, y lo que se va a hacer es unas pruebas que van a estar ahí, van a tener, yo le voy a mandar como que un recuerdito a su representante. Va a ser una prueba de bacterianas y una prueba de virales, ¿ok? Entonces una prueba que no va a ser complicada y va a estar ahí en el sistema.
de ustedes en su página, ¿ok? Entonces les ruego que den una repasada. ¿Por qué? Porque las pruebas de estas son muy, muy rápidas y las pruebas son estilo dermatología, ¿no? O sea, de máximo 10 minutos, ¿sí? No más. Y pues eso les va a seguir restando y ahí se ganan los puntos porque para mí los puntos se los van ganando de acuerdo a esto. Como ya le dije a su compañero también el taller que hicimos y sus trabajos también tienen calificación que ya les pondré en el sistema las notas. ¿Ok? Entonces pienso que virales, lo que hemos visto aquí es lo que va a ir para su prueba. ¿Ok? Entonces ya empiecen a estudiar lo que es ya hongos, ¿sí? Las micóticas, ¿sí? Porque quiero ver si damos micóticas y parasitarias para ver si avanzamos a ver algo más y porque me gusta acelerarme un poquito más y ver si acabamos rápido conmigo para que tengan ya tiempo para sus otras materias. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Doc, dos cositas. La primera es con respecto a lo del esto de la violeta de genciana. O sea, ¿es el topiden a lo que algún más marca? ¿O el topiden es otro compuesto? Es otro compuesto el tupiden. Léele bien. El tupiden tiene un anestésico tópico. Porque recuerdo, o sea, bueno, a mi hermana, bueno, a mí casi sí tomaba un poco de ciclovir, pero por ejemplo a mi hermana siempre escuchaba que le daban eso, entonces no tendría que averiguar bien, no entendía eso, si era lo mismo que la violeta, que es como igual como un colorante, ¿no? Generalmente le dan el jarabe rosado que se llama, que es justo que les deja así la boca, pero les sirve como que, no, más que como aliviante ni nada, solo les sirve como que para los niños, no sé, como que la boca rosada les da otra connotación, pero en realidad lo que les sirve son los analgésicos, ¿no? Analgésicos que igual les sirve como analgésicos, como para que les quite el dolor, y lo que les sirve son las buchadas, ¿ya? Y en realidad hay analgésicos ahora, sí hay analgésicos vía oral, antes no había. Entonces hay que dar ahí antivirales. Ajá. Ok, chicos. Entonces, vamos a ver entonces si hacemos eso. ¿Ninguna otra pregunta? Doc, otra preguntita. Con respecto al tratamiento, en este caso ya quirúrgico, sea eléctrico, ya sea como cirugía como tal, tal vez hay algún porcentaje de que en el caso de las verrugas haya una recidiva o eso no hay. El problema es que hay memoria inmunológica, no es que hay recidiva, sino que hay memoria inmunológica, o sea, en el libro mismo, ahí dice, ¿no? El problema con las verrugas es también que se habla de memoria inmunológica, otros hablan que es por reinfección. Entonces, no se sabe ciencia cierta si es memoria inmunológica de verdad o es proceso de reinfección, pero vuelven a aparecer. Entonces, por eso hay que ir viendo, y ustedes han visto que a pesar de que ya no tienen verrugas, yo les suelo volver a llamar después de 2 a 3 meses para volver a verles si no brotaron nuevamente. Entonces, por eso igual hay gente que va y que le queda un poco la cicatriz de lo que se hizo crioterapia, pero eso hay que esperar para que vaya quitándole. ¿Por qué? Porque Dios enseguida, por ejemplo, ayer que fue un chico que es interno y dijo, Doc, ¿me puedo poner una betametasona para la cicatriz? Un buen golpe, pues digo, oye, si eres médico, o sea, ¿cómo vas a poner eso? Se pone betametasona y va a volver a rebrotar, ¿no es cierto? Le va a bajar de inmunidad en la piel y ¿qué va a volver a hacer? Va a volver a salir la verruga, ¿sí? Entonces eso es lo que no hay que hacer. Pues hay que dejarle, porque yo siempre suelo decir a las verrugas hay que darles mala vida. Y hay que darle las peores instancias para que no vuelvan a brotar, porque si tú cubres la piel o le das algo mejor, vuelven a brotar, porque se sienten tan bien que les das buenas condiciones y ya se sienten bien, les proteges, lugares cubiertos, vuelve a brotar.
Entonces, los lugares más cubiertos y los que más proteges son los que vuelven a recibir las burbujas. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Bueno, van a estudiar, ¿no, chicos? Ya les hago las matrículas, todo, y estén pendientes. Ya le digo a la Alexi. Entonces, sí, estén pendientes. Estudiarán, porfa. ¿Ok? Una pregunta. En este caso, ¿para cuándo específicamente más o menos sería que tenemos la prueba para estar más o menos preparado y ir estudiando? Todo el rato tienes que estar estudiando. Doc. Desde ir de juerga, ¿no es cierto? A ver, más o menos yo pienso que el domingo en la noche, no es que mañana estoy de turno, entonces mañana es la sacadera de aire para mí. Entonces yo pienso que ahorita ya les paso todo y el domingo en la noche, pero ahorita me estaba sacando el aire porque estaba ahí haciendo unas cosas y como tengo que organizar lo del servicio y hacer todo lo que, las metas, todo eso, en eso andaba haciendo toda la mañana. Entonces las metas del servicio, todo eso, y ya les inscribo a todos y tengo que pensarme las preguntas manipuladoras. Entonces yo pienso que el domingo en la noche. Se demoran 20 minutos. ¿Ok? Y claro, tú te es de querer ir a tu tierra. Entonces por eso es que estás preguntando. Ya te vas, ya estás en tu tierra entonces. No, estoy en Quito. Yo soy de Tulcán, entonces me doy como que 7 horas, creo. Yo dije, ya es de querer irte ahí, entonces es de querer salir a San Viernes, lo que pasa. ¿Ves que no quieres ir de juerga? A bloquear. Ah, ¿ves? Eso es. Por eso estás viendo cuando es a de chupe este man. Ya, entonces, ponte a estudiar, entonces, ¿qué preguntas? Ok, ya nos vamos entonces, por favor estudien. Yo pienso que el domingo en la noche, ¿ya? 20 minutos, 10 en una horcada y 10 en la otra. ¿Ok? Con intervalo de 10, para que se tomen el agua del susto. ¿Ok? Ya nos vemos entonces, ¿sí? Oigan, a ver, Alexia. ¿Qué pasa? Alexi, te quería decir una ¿Qué cosa. pasa? Lo que pasa es que ahorita estaba mandando y en eso andaba. Vamos a tener ya toda la semana rotación. Ajá, en eso andaba. Sí. Ya, Doc. Entonces ahorita estoy solo esperando es que ahorita estaba junto con el Jorge Luis, estábamos viendo y haciendo los horarios. En eso también andaba. Entonces solo estoy esperando que ya me devuelvan porque ayer ya me mandaron los de febrero, pero ahorita como recién me acabaron de comunicar que ya se acepta, entonces estaba haciendo todos los horarios. Entonces déjame ver y ya máximo mañana, el lunes trabajo igual, mañana trabajo igual, el lunes igual, pero ya creo que desde el primero trabajamos hasta las 3:30 de la tarde. ¿Sí? Pero ya de lunes a viernes. Ojo con eso. Ya, Doc, ahí me confirma y ya manejamos de mejor forma. Entonces ahí sí, no sé si son buenas o malas noticias para ustedes, creo que les fregué. Ok, ya nos vemos entonces. Chao, chicos. Chao, Doc. Chao, chao.